This conference will now be recorded. Bienvenidos a la presentación Herramientas y estrategias para un buen sistema de vigilancia basada en casos. Esta presentación fue creada por NASTAD con el apoyo de la CDC y el programa PEPFAR. Para tener más orientación básica sobre la vigilancia basada en casos, es recomendable primero ver la otra presentación intitulada Monitoreo de pacientes con VIH y vigilancia basada en casos. Los siguientes temas de esta presentación serán basadas en el kit de herramientas para la vigilancia de VIH basada en casos que fue producida por NASTAD en colaboración con CDC y otros expertos de todo el mundo, con el apoyo de PEPFAR. El esquema de la presentación será lo siguiente. Primero, iremos a visitar los 4 pasos del enfoque de la vigilancia basada en casos de NASTAD. Y ya al final, conoceremos un poco el sistema de vigilancia de Haití como un ejemplo. Paso número 1. Desarrolla una visión para su sistema de vigilancia basada en casos. Al visualizar su sistema, considere qué preguntas generales desea responder sobre el VIH en su país o contexto. Los ejemplos de preguntas amplias incluyen ¿qué queremos describir sobre el VIH? ¿Qué queremos describir sobre las tendencias de VIH a lo largo del tiempo? ¿Qué queremos describir sobre las personas viviendo con VIH diagnosticadas? ¿Y quién usará los datos y cómo? Una vez que se hayan identificado las preguntas amplias, pensemos en las preguntas específicas, como por ejemplo, ¿en cuál etapa de infección se diagnostican a las personas viviendo con VIH, recién o avanzado? ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados con las personas viviendo con VIH diagnosticadas? ¿Qué proporción de las personas viviendo con VIH diagnosticadas están vinculadas a la atención? Inician TAR, se retienen en TAR y logran la supresión viral. ¿Qué proporción de personas que viven con el VIH se pierden durante el seguimiento? Una vez que hayan definido sus preguntas de salud pública, puede considerar qué elementos de datos necesitarán que juntar sobre las personas viviendo con VIH diagnosticadas para responder a sus preguntas. Esta tabla nos enseña unos ejemplos. Para identificar a nuestros casos, necesitamos saber el nombre del paciente, por ejemplo. Después, queremos saber sobre las características demográficas como el género, el sexo al nacer, fecha de nacimiento, etc. Queremos saber un poco más sobre el modo de transmisión probable y que pueda incluir tipo de comportamiento sexual o si fue una inyección de drogas no prescritas o transmisión de madre a hijo, etc. Finalmente, queremos saber sobre los eventos centinelas desde el diagnóstico junto con su fecha hasta la supresión de carga viral. Los proveedores del servicio de pruebas de VIH tienen información sobre las personas viviendo con VIH recién diagnosticadas. Estos proveedores de servicios deben enviar datos sobre todas las personas viviendo con VIH diagnosticadas dentro de sus instalaciones. Los proveedores de servicios de asesoramiento y pruebas incluyen aquellos que brindan servicios en clínicas independientemente de si fue en clínica o en entorno comunitario, clínicas de atención prenatal, parto y posparto, circuncisión médica voluntaria masculina y tuberculosis. Después, los proveedores de pruebas de VIH y asesoramiento pueden estar basados en instalaciones o en la comunidad. Los proveedores de servicios de atención y tratamiento de VIH que brindan servicios de atención y tratamiento de VIH, incluidos los hospitales y la prevención de transmisión de madre a hijo, tienen información sobre el compromiso con la atención
la progresión de la enfermedad y los resultados clínicos. Estas instalaciones deben enviar datos de casos sobre todas las personas viviendo con VIH diagnosticadas que acceden a los servicios clínicos de VIH. Los laboratorios proporcionan pruebas de diagnóstico de VIH y pruebas de monitoreo clínico como prueba de CD4 o prueba de carga viral. El registro civil y estadísticas vitales proporcionan información sobre la mortalidad entre las personas viviendo con VIH diagnosticadas. Otras fuentes de datos de moral incluyen la autopsia verbal, cuando no hay registros médicos disponibles, y la vigilancia mortuoria. Hay que tener en mente los recursos humanos requeridos para un sistema de vigilancia. La supervisora de proveedores de servicios, ya sea a nivel de sitio o de nacional, es el vínculo principal entre el nivel subnacional y nacional y el personal de proveedor de servicios. La supervisora asegura que se usen procesos consistentes y de calidad para llevar a cabo actividades de vigilancia de casos, de acuerdo con la política y los procedimientos nacionales. Ella es responsable de garantizar que todos los casos de VIH y los datos relacionados se comuniquen al sistema de vigilancia. Ella solicita la provisión de soporte y asistencia técnica cuando sea necesario. La supervisora de proveedores de servicios deberá asistir a reuniones periódicas para revisar y comprender y difundir las políticas relacionadas con el VIH y también para garantizar el cumplimiento de la política nacional. Después tenemos proveedora de servicios del personal de sitio. Cuando los datos del caso, por ejemplo, nuevos diagnósticos o muertes, se envían directamente desde el sitio al sistema de vigilancia basada en casos, el personal del sitio del proveedor de servicios genera ese envío. Este rol generalmente lo desempeña el personal existente del sitio que interactúa con los pacientes a los datos a nivel del paciente, incluidos los consejeros, enfermeras, técnicos del laboratorio, personal de vigilancia, personal de monitoreo o administradores de datos sobre el VIH. Después tenemos el gerente de datos del proveedor de servicios. Cuando los datos del caso se envían a través de transferencias electrónicas desde los sistemas electrónicos de un proveedor de servicios, el personal del sistema de vigilancia de casos deberá comunicarse con el administrador de datos del proveedor de servicios para garantizar que todos los datos del proveedor se comuniquen con precisión al sistema de vigilancia basado en casos. El administrador de datos del proveedor a menudo es responsable del mantenimiento del el registro electrónico del proveedor en varios sitios y puede extraer de forma automática o manual datos del sistema para compartir datos de casos. Además, también se pueden necesitar necesidades de personal más avanzadas y técnicamente exigentes, como por ejemplo, oficial de información. El oficial de información coordina con los gerentes de datos del proveedor de servicios para coordinar la transferencia electrónica de datos de proveedores entre los sistemas del proveedor de servicios y el sistema de vigilancia basada en casos. El oficial de información también puede ayudar al administrador de datos de vigilancia a nivel nacional para administrar grandes volúmenes de datos de casos electrónicos. Después tenemos oficial de vigilancia o epidemióloga. El oficial de vigilancia o epidemióloga coordinará con el oficial de información para diseñar y supervisar los programas de capacitación. El usuario gestiona el análisis de los datos de vigilancia de casos, prepara productos de difusión para las partes interesadas internas y externas y representa el sistema de vigilancia cuando presentan los datos. La epidemióloga también puede participar en el monitoreo del sistema de vigilancia.
Vamos a dirigirnos al paso de evaluar nuestro entorno actual para nuestro sistema de vigilancia basada en casos. Una evaluación rápida puede tomar muchas formas y un método comúnmente utilizado es la evaluación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que le permite evaluar los elementos que son tanto internos como externos a su sistema de visión. Al implementar una evaluación FODA, tenga en cuenta que las fortalezas y debilidades son generalmente internas a su sistema actual o propuesto y se relacionan con áreas tales como recursos humanos, recursos financieros, sistemas y experiencias pasadas. Las oportunidades y amenazas, por el otro lado, generalmente son externas a su sistema e incluyen áreas como políticas y leyes, socios o fuentes de financiamiento. El primer paso al realizar un análisis PODA es primero considerar sus fuerzas. Unos ejemplos incluyen el compromiso de liderazgo en salud pública, herramientas existentes que recopilan los elementos de datos de VIH, de vigilancia basada en casos indicados, existencia de datos a nivel individual en el nivel de la instalación, sistemas existentes de recolección o transferencia de datos que funcionan bien, y la disponibilidad de recursos humanos. Después pasamos a la identificación de amenazas externas. Muchas veces estas son amenazas hacia las fuerzas que ya existen. Tenemos, por ejemplo, liderazgo débil, falta de interés en datos sólidos para impulsar programas de salud pública, preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para gestionar de forma segura los datos a nivel individual, relaciones deficientes con partes interesadas, recursos externos limitados, por ejemplo, recursos fiscales, humanos, informáticos. Después se hace una lluvia de ideas de manera honesta sobre cuáles son las debilidades. Unos ejemplos incluyen la débil supervisión o colaboración con unidades de salud pública subnacionales, el uso actual limitado de sistemas de datos de rutina, la mala calidad de los datos existentes, falta de sistemas de datos electrónicos o infraestructura informática, recursos internos limitados, por ejemplo, recursos fiscales, humanos e informáticos. Y por último, queremos identificar oportunidades externas que puedan transformar las debilidades que tenemos a fuerzas. Aquí están unos ejemplos. Unas oportunidades son fuertes colaboraciones con implementadores que enviarán datos de casos, marco político fuerte, interés existente o emergente en la disponibilidad y uso rutinario de datos de vigilancia para acción, infraestructura de sistemas de información existente o emergente y o registros electrónicos. También la disponibilidad de recursos externos. La implementación de una evaluación FODA debe ser rápida y directa. Implica entrevistas y visitas al sitio que a menudo se pueden completar en el transcurso de 1 a 3 meses. Considere seguir las herramientas y procesos descritos a continuación, a medida que planifica o implementa su FODA. Tenemos revisión de documentos y literatura, como revisar todos los documentos aplicables, políticas escritas, procedimientos, formularios y herramientas relacionados con el sistema de vigilancia. Tome nota de cualquier pregunta que tenga sobre estos documentos existentes para hacer un seguimiento durante las visitas del sitio o las reuniones con proveedores de servicios, partes interesadas y otros socios. También puede realizar entrevistas informativas. Esto es para recopilar una lista de preguntas para hacer en cada visita al sitio que aborde cada uno de los 4 componentes de la evaluación FODA. Entreviste a las principales partes interesadas y socios, como los administradores del Ministerio de Salud, el personal de informática, los oficiales de vigilancia, los encargados de formular
políticas, los administradores de programas, los proveedores de servicios, etc. Otro método para realizar una evaluación FODA es a través de visitas de sitio a proveedores de servicios. Puede seleccionar entre 5 a 10 sitios que cubran una variedad de posibles fuentes de datos como instalaciones de proveedores y otros sitios a los que puede preguntar acerca de los sistemas de datos existentes. Pregunte acerca de cómo se recopilan y registran los datos de rutina y cómo los proveedores de servicios podrían poner en práctica la presentación de datos de vigilancia de casos a nivel de instalación anterior. Como paso final, resuma sus hallazgos del FODA, las recomendaciones y los próximos pasos que le permitirán pasar de su visión propuesta a un plan de implementación. Su resumen puede organizarse en las siguientes 4 áreas. Política. Por ejemplo, nos preguntamos si existen políticas o leyes de informes de vigilancia de VIH. Fuentes de datos, como por ejemplo, ¿qué variables clave de vigilancia del VIH están disponibles? Tenemos también mecanismos y vías de transferencia de datos. ¿Cuáles son las vías de transferencia de datos existentes que ya podrían aprovecharse para la vigilancia de casos? Y por último, los roles, responsabilidades y recursos humanos. ¿Cuáles son las habilidades existentes y la disponibilidad de personal a nivel local, regional y nacional? Pasamos al paso de definir y planificar su sistema. Considere el siguiente proceso de diseño de un sistema de vigilancia basada en casos. Esto incluirá qué datos va a recopilar, de quién y a través cuál mecanismo. Revisar la evaluación FODA, incluyendo los resultados para informar sobre las áreas fuertes que querrá aprovechar y las debilidades que querrá reforzar. Preparar mecanismos y vías de envío de datos y sistemas de gestión de datos. Y recuerde que los enfoques simples que se basan en los procesos existentes son más probables de tener éxito. Después, documentar el sistema y procesos en los procedimientos operativos estándar. Los procedimientos operativos estándar son documentos que sirven como guías detalladas sobre las actividades cotidianas de vigilancia de VIH. Todo el personal de vigilancia tiene instrucciones de seguir el POE de un país para garantizar la coherencia en la implementación y las operaciones del sistema de vigilancia basada en casos. Los procedimientos operativos estándar incluyen muchas veces herramientas con instrucciones detalladas como ayudas de trabajo o listas de verificación y algoritmos para garantizar que los proveedores de servicios y el personal de vigilancia sigan con precisión los procedimientos con el personal que participa en el piloto y luego actualizarse y utilizarse para guiar la implementación nacional. El objetivo general es garantizar coherencia en la implementación y las operaciones del sistema de vigilancia. Por eso es importante que estos documentos se distribuyan y utilicen de manera uniforme por todas las organizaciones, agencias, programas y personal involucrado en la vigilancia de casos de VIH, ya sea a nivel nacional, subnacional o del sitio. Regresando a nuestro último paso en diseñar nuestro sistema de vigilancia, tenemos que hacernos las siguientes preguntas claves. ¿Quién, cómo y cuándo deben enviarse los datos del caso? ¿Quién administra los datos y con cuál sistema? ¿Cómo y por quién serán deduplicados los datos? ¿Quién proporciona supervisión de apoyo
a los proveedores de servicios? ¿Cómo se protegerán los datos y los sistemas? ¿Y cómo se protegerá la privacidad del paciente? Ahora sigamos a nuestro último paso de implementación y o mejora del sistema de vigilancia basada en casos. No cabe duda que el rendimiento de los recursos humanos es el elemento más crítico de un sistema de vigilancia basado en casos exitoso. Considere los cuatro procesos de apoyo. Es importante tener los documentos de procedimientos operacionales estándar claros. La agencia a cargo del sistema de vigilancia del VIH debe tomar la iniciativa de escribir y capacitar a las personas en el POE. Entrenamiento integrado. La capacitación debe integrarse con otras previas y actuales para que los usuarios generen eficiencias y garanticen que todos los proveedores de servicios relacionados con el VIH estén capacitados para enviar datos de casos. Supervisión de apoyo y asistencia técnica, lo cual ayuda a promover un buen rendimiento. La supervisión de apoyo debe estar estructurada, ser rutinaria e involucrar al personal para identificar brechas y soluciones. Desarrolle herramientas fáciles de usar que los funcionarios puedan usar para monitorear su propio desempeño. Crea un sistema donde se reconozca la innovación y el rendimiento. Comentarios y retroalimentación a y de los proveedores de servicios, incluso reconocimiento del esfuerzo de los proveedores de servicios. Es importante difundir el proceso de vigilancia y los informes de monitoreo de datos al personal de proveedores de servicios y subnacionales para demostrar que sus datos son monitoreados y utilizados. Busque comentarios de los proveedores de servicios sobre cómo el sistema podría funcionar de manera más efectiva. Durante y después de la implementación del sistema, debe monitorear el proceso de vigilancia y los resultados para comprender cómo funciona el sistema y dónde implementar el cambio o apoyar la mejora. Para hacerlo, querrá implementar su marco y plan de monitoreo. El objetivo del monitoreo es identificar los desafíos a medida que surgen. Para hacer eso, debe, de acuerdo con el plan de monitoreo, realizar visitas de rutina a los proveedores de servicios y reuniones de rutina con los gerentes de registros médicos electrónicos. Revisar las métricas de monitoreo de forma regular y hacer seguimiento con proveedores de servicios y gerentes de registros médicos electrónicos rápidamente cuando se identifican desafíos de envío de datos de casos. También se debe compartir los resultados obtenidos de las actividades de monitoreo en todos los niveles para ayudar a motivar al personal y validar sus esfuerzos. Es importante establecer una cultura de comunicación con los proveedores de servicios solicitando sus comentarios. También es importante realizar capacitaciones de seguimiento para actualizar el conocimiento o abordar las brechas según sea necesario. En conjunto, estas actividades ayudarán a su equipo de vigilancia a construir relaciones y reunir información necesaria para mantener el sistema de vigilancia saludable y dinámico. En algún momento podría considerar una evaluación más completa del sistema de vigilancia. Esta evaluación sería apropiada aproximadamente cada 3 o 5 años. Siempre hay campo para mejorar nuestro proceso de sistema de vigilancia. Podemos comenzar con este proceso con identificar algún problema o área para mejorar. Podemos dividir este problema en pequeños componentes y después preguntarnos qué componentes están a su alcance para modificar. Seleccione después un componente o algunos componentes relacionados para enfocarse. Después, tenemos que comprender también el desempeño actual
Tenemos que definir quién está haciendo qué, cuándo, dónde y cómo, y cuál es el resultado. Tome una medida de referencia de desempeño. Establezca un objetivo para mejorar el rendimiento. Después, es importante hacer una lluvia de ideas sobre la causa del problema a través de recopilación de información sobre la causa del problema. También deberá reunirse con el proveedor de servicios o el personal de vigilancia para comprender el problema. Después entramos al ciclo PEVA. Primero vamos a generar y planificar ideas de mejora. Nos preguntamos, ¿qué podemos hacer en un corto periodo de tiempo, por ejemplo, en una semana, para ver una mejora? ¿A quién necesitamos capacitar, apoyar para hacer este cambio? ¿Cómo mediremos el cambio, impacto, si esto crea una mejora? En paso número 5, implementar cambio o ejecutar cambio. Tenemos que entrenar, orientar a al personal clave. Tenemos que también implementar el cambio por un corto periodo de tiempo, por ejemplo, un mes. Después estudiaremos los resultados de cambio y verificaremos el cambio desde la línea de base hasta la evaluación posterior. Nos preguntamos después si vimos un cambio en la dirección que queríamos. Por último, actuamos en consecuencia. Si los resultados continúan respaldando el cambio, conviértalo en una parte permanente de los procesos de rutina e incorpórelo al procedimiento operacional estándar. Si el cambio no generó el resultado esperado, refina la idea. Ejecuta nuevamente el ciclo PEVA. Pasamos a explorar un sistema de vigilancia basada en casos de IT como un ejemplo ilustrativo. Para dar una historia sobre la creación del sistema de IT, con la rápida ampliación de los programas de VIH en Haití en la década del 2000 y la disponibilidad de apoyo para los sistemas de información estratégica, el proyecto piloto propuesto por el Ministerio de Salud y la implementación de informes nacionales obligatorios de casos de VIH, fue lanzada la Iniciativa Nacional de Notificación de Casos de VIH-Sida de Haití en diciembre de 2008. Algunas actividades y enfoques incluyeron la capacitación que llega a más de 1,000 empleados a nivel de instalaciones y la implementación de políticas. Después, el Ministerio de Salud y NASTA examinaron y luego trabajaron con socios gerentes para aprovechar las herramientas existentes, nacionales, registros en papel y sistemas de datos electrónicos ya en uso en Haití. Querían entender cuáles son los factores que influyen en la epidemia del VIH. ¿Quiénes son las poblaciones con mayor riesgo? ¿Cuáles son las necesidades de tratamiento y atención de las personas con VIH y para garantizar que la respuesta nacional se amplíe de manera efectiva? Querían agarrar respuestas para estas preguntas utilizando 5 tipos de datos. Primero, información de identificación. Segundo, demografía básica. Modo probable de transmisión del VIH. Otros factores de riesgo asociados. Y por último, diagnóstico y fecha del evento y referencias relacionadas. Como ya sabían, estos datos se capturan en la mayoría de las instalaciones de pruebas, tratamiento y atención en Haití. Aquí tenemos el sistema resumido. Vamos a observarlo en pedazos. Estas cruces representan clínicas. Aquí primero vemos que existen 4 vías en que los datos de casos fueron capturados de las 152 clínicas.
Dependiendo en el tipo de clínica o en el evento centinela en que se está reportando una información, puede pasar por uno de los tres sistemas de información en red y después pasa o puede pasar directamente la información a la interfaz web segura que se llama MESI, que transmite datos a nivel nacional y que funciona aunque solo haya acceso periódico a Internet. Llegamos a la última serie de pasos del control de la calidad de datos. El cilindro intitulado AS representa la base de todos los datos del sistema de vigilancia basada en casos del país. En este punto ocurre un proceso de duplicación de dos etapas. Ocurre un proceso de duplicación comenzando con los registros que coinciden exactamente con una combinación de nombre, sexo, fecha de nacimiento y género. Después, los registros que no coinciden exactamente se envían para revisión humana mediante una página web segura. Cercado aquí en rojo están unas líneas azules punteadas que representan un sistema robusto de bucles de retroalimentación de calidad de datos, tanto automatizados como humanos, que llegan hasta atrás donde comienzan las clínicas. Gracias a este proyecto nacional de unificar flujos y sistemas de información para crear un sistema de vigilancia en casos, han podido generar varias análisis y visualizaciones importantes de salud que después son compartidas tanto con las instituciones y oficiales como con la comunidad. Ya llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias por asistir a este seminario.